¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué horario me estén viendo este video. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video en este canal, el cual hoy vamos a poner una batería, instalar una batería de respaldo de tipo AGM. ¿Sale, banda? Bueno, como les habíamos mencionado en el intro, les voy a mostrar qué batería traigo, por cuál la voy a reemplazar y qué otra batería de respaldo voy a poner. ¿Sale? Bueno, primero que nada traigo una óptima de las Bluetooth, que son las azules. Esta es de grado marino. Pues yo creo que ya ustedes conocen las baterías óptimas, ¿verdad? Pero esta ya pasó a la historia, ya está dañada, ya no retiene carga, entonces ya no sirve. Vamos a poner esta aquí en el motor como principal, y después pondremos una Northstar que tengo allá para respaldo. Ahorita en un momento se las muestro. ¿Sale? Primero quito esta batería, pongo esta otra y veo qué tengo que hacer para que quede bien esta batería. ¿Sale, banda? Muy bien, brothers. Básicamente, para que la batería esta, si se fijan, está mucho más pequeña, quede en esta charola, hay que hacerle una base de madera aquí abajo donde ensamble la batería y no se mueva hacia los lados. Y no se va a poder voltear porque recuerden que lleva este arriba, y de esa manera ya no va a estar bailando. Fíjense, aquí ya tengo la madera marcada, el tamaño de la charola y el tamaño de la batería pequeña. Esto se va a recortar y aquí es donde va a ensamblar la batería. ¡Pum! Esto lo vamos a poner ahora sí que body, para que ya que cuando lavemos el motor otra vez o así, vamos a lavar el motor otra vez, se puede llegar a mojar la madera y se daña. Entonces ya con el body ya quedaría más ahora sí que impermeable al agua, ¿verdad? Lo corto y les enseño cómo queda para que se vean más o menos. ¿Sale, banda? Unos minutos más tarde. Muy bien, banda, miren, básicamente la madera que acabo de cortar es para hacer esto, para que quede precisamente ahí ensamblada y no se mueva hacia los lados. La charola lo va a tener, y lo que es esto pues lo va a detener, que no se vaya hacia ningún lado, ¿verdad? Lo presiono hacia abajo y pues la batería ya no corre el riesgo de irse a ninguna parte. Así mismo es como queda. Ya nada más voy a forrar esto de body para que quede impermeabilizado contra el agua y todo, y listo. Les puse el proceso de body, de cómo poner body sin pistola. Yo únicamente hago esto, lo aplico con una brocha y así sucesivamente. Entonces les muestro cómo queda abajo. Chequen, ya tengo la pieza cortada y ahora sí que texturizada con el body. Eso es con la brocha, lo hice. No se preocupen cómo quede. Únicamente vamos a esperar a que se seque y la pondremos aquí. Justo pondremos la batería, le conectamos todo. De hecho, yo voy desconectando las terminales de poste para después conectar el cable que va hacia atrás y mandar el cable de cargado para la batería secundaria.
o la de respaldo. Aquí ya lo tengo, miren, calibre 0, ya para ponerlo. Ya se secó la pieza, ya se la puse aquí. Si se fijan, tiene la forma aquí de lo que es la batería pequeña, la que está ahí. Entonces ya nada más ensamblo la batería, la ajusto y pongo todos sus cables donde deben de ir, y listo. Esto sería por lo que es la batería principal, y nos vamos a lo que es allá atrás para hacerlo de la batería de respaldo. ¿Sale, amigos? Ahorita nos vemos. La batería, se les voy a enseñar cómo quedó. Chequen, así fue como quedó ya la batería puesta. Ya nada más me faltaría conectar este cable, que es el que va para atrás, que va a cargar la batería de respaldo. Y todos estos cables ya son pues como quien dice OEM. Ya tiene Big 3, que es el Big 3, pues ya los cables más gruesos que va al alternador, las tierras que van una al chasis y una al motor para mejor desempeño en lo que es la carga. Y pues así es como queda la batería instalada. Ahorita nos vamos para allá atrás para empezar a medir y sacar dónde vamos a poner exactamente lo que es la otra batería. Muy bien, banda, miren, esta es la batería de respaldo que voy a poner. Es una Northstar bastante grande, la voy a poner aquí para que no estorbe, y este espacio de aquí lo voy a utilizar para poner un cajón, ya sea con una 8 o con dos 8, y así. Y aquí voy a hacer lo que es el amplificador del rack, sí, el rack de amplificadores y todo lo que lleve conectado, para después poner ya saben lo que es un tanquecito ahí de aire para las bolsas, es que me animo a poner bolsas, y aquí queda el cajón. Ya conforme vayamos, primero lo primerito es poner la batería que no se mueva, y después ya conectar el cable que viene para cargarla y todo, y conectar las tierras y todo, ya para que quede bien. Luego voy a hacer lo que es la base de la batería, que va a ser alrededor. Voy a hacer la base, la soldo, la perforo para que tenga sus orificios para poder atornillarlas en el suelo, y después poder poner estos que son los tornillos que ven enganchados de esta manera, ¿verdad? Sí, amigos. Muy bien, banda, miren, corté dos pedazos ahorita de ángulo, los cuales puse aquí para ver si la medida que saqué fue correcta. Yo nada más pondría lo que son una tapa ahí y otra tapa acá, la soldo y nos quedaría bien lo que es esa base, ¿verdad? Entonces déjenme cortar las otras piezas y les muestro cómo va quedando. Muy bien, amigos, miren, ya lo tengo punteado. Ya únicamente lo que voy a hacer es terminar de soldarlo y listo, pintarlo, y ya tendría lista lo que es la base para la batería, y ponerle aquí para los ganchitos, ¿verdad? Y sería todo. Antes de terminar de soldarlo, lo estoy probando para ver que sí quedó bien lo que es la base. Fíjense, quedó perfectamente bien a medida, y ya nada más lo voy a terminar de soldar. Después de que tuve lo que es la base ya terminada, corté estos de 1 por 1 a 57 centímetros para hacerle esta pequeña plataforma, y me quede a nivel la batería, que tenga buen agarre, ya que aquí voy a hacer unos orificios para poder atornillarlo a lo que es la carrocería del coche y quede fija, ¿verdad? Y también ya ven que hay veces que llueve, se puede llegar a meter el agua o algo, pues va a quedar lo que es arriba del agua. Entonces así es como va. Aquí ya nada más le voy a soldar aquí para que quede fijo, y la otra base es la que se fija al coche. Sobres, banda, miren, ya está soldada lo que es los dos de 1 por 1 que puse, lo soldé, ya está, ahora sí ya quedó a nivel, perfecto. Nada más voy a quitar lo que es toda la rebaba, a pintarlo, hacerle sus orificios, atornillarlo y listo, quedaría la base ya para
Lo pintamos, lo pinté, fíjense, así es como está quedando. Ya una vez pintado así, podremos instalarlo. Muy amigos, chéquense, miren, ya está pintadito, ya está colocado, ya nada más lo voy a lo que es atornillar. Pongo la batería, la atornillo y empezamos a hacer la conexión que hace falta. Todo esto anterior fue únicamente para ver cómo la base iba a quedar. Ahora miren, ya puse los tornillos. De hecho ya, si pueden ver, puedo mover hasta el carro con la base, entonces no se va a ir a ningún lado. Miren banda, entonces para eso le puse las tuercas aquí. Ya con este lo sujeta hacia abajo, ya que no se caiga hacia acá ni para acá, a los lados. Y pues la base hace que no se mueva para ningún lado. Entonces esto es una batería de respaldo bien sujeta. Sobres banda, entonces ya nada más continuaríamos con lo que es la conexión de los cables y listo. Como había quedado, recuerden que hay que poner un fusible. Es muy fácil conectar una batería de respaldo. Únicamente vas a poner los positivos con los positivos, negativos con negativos. Mandas el positivo de allá de la batería, lo que es un cable de 4 o de 0. Sí, del 4 o del 0. Y posterior conectas el positivo de allá de tu batería principal al positivo de la batería de respaldo. Y el negativo no necesitas mandar no necesitarías mandar un cable, sino únicamente agarras una buena tierra del chasis, ya que tú tienes tus dos tierras que hiciste allá, que pusiste allá buenas, y todo tu coche es tierra, como quien dice, en chasis. Y ya nada más pones una tierra bien puesta a la batería de respaldo y te queda muy bien lo que es la batería de respaldo conectada. Ahorita la conecto y les enseño cómo queda. Listo, va. Muy bien. Le ponemos esta snake skin. Aquí le ponemos Thermofit, le ponemos su terminal para poder conectarlo aquí, ponerle fusible, conectarlo al positivo y ahorita el negativo ponerlo en una tierra física aquí en el chasis. Su snakeskin, le puse Thermofit, su terminal, y ya lo conecté a lo que es el positivo. Y además tendría que poner el fusible, ya que no tiene fusible todavía. Recuerden que va al positivo de la batería que viene del principal, y ya nada más faltaría conectar el negativo a una parte del chasis donde pueda agarrar una buena tierra. Ya saben, ya terminé, ya puse lo que es, disculpen el sonido, el ruido, ya puse el negativo aquí para que vaya al chasis correctamente. Tenemos que limarle aquí para que se quite la pintura y quede el metal expuesto, y así poder hacer contacto bien correctamente. Ya lo chequé con multímetro y todo bien. Ya nada más faltaría poner el fusible y listo. Esto es lo que sería una batería de respaldo bien conectada. Negativo a chasis, positivo con fusible viniendo desde allá, obviamente con otro fusible desde la batería. Todo debe de llevar fusibles por cualquier corto, ¿verdad? Y esa es la manera en la que yo hago, en la que yo puse lo que es la base de la batería, la conexión y todo. Lo voy a dejar ahorita así expuesto, no le voy a poner nada. ¿Por qué?
porque vamos a empezar voy a empezar a armar el rack para los amplificadores, el cajón que vaya a ir aquí y empezar a hacer toda la cajuela. Si vienen unos cables todos feos, tengo que cambiar todos esos cables de RCA que vienen desde enfrente hacia acá, hacerle las puertas, ponerle bien sus bocinas a las puertas con pues MDF. Voy a hacer un diseño ahí que va a quedar chido, y pues ahí poco a poco, ¿sale, banda? Me urgía hacerlo de la batería, entonces eso ya quedó, es lo bueno. Espero les haya gustado y sobre todo les haya servido. Muchísimas gracias por ver el video. Nos vemos hasta la próxima, ¿sale, banda? Y arriba el tunen. Que tengan un excelente día, hasta luego.